A la rueda de prensa convocada por el Grupo Local de Izquierda Unida. Y bueno, en esta rueda de prensa fundamentalmente lo que queremos hacer desde el grupo es un poco informar a la gente sobre las cosas que sucedieron en el último pleno ordinario, que fue el jueves 1, y un poco la visión sobre las diferentes posturas y el debate que hubo en el pleno. En primer lugar, desde el Grupo Local de Izquierda Unida quería dar el pésame a la familia de Alfonso Parra, el artista villarrobledense que falleció hace 2 días, y desde aquí nuestro pésame a la familia por este trágico suceso. Y bueno, en cuanto al pleno, fundamentalmente queríamos hacer la valoración de, aunque era un pleno que llevaba a priori pocas mociones, yo creo que sí son importantes, también porque los plenos ordinarios, como todo el mundo sabe, sirve para la fiscalización de la labor del equipo de gobierno a través de la presentación de las resoluciones de alcaldía. No era un pleno extraordinario, no era un pleno que se convocaba porque se quería, sino que era un pleno ordinario que por ley había que convocar. Iba la moción de Mario de Se Puede Villarrobledo para que el ayuntamiento fuese mecenas o ayudara a la página feminicidio.net. Nosotros apoyamos esta moción porque entendemos que feminicidio.net, que es una página que tiene una larga trayectoria, ya más de 10 años, realiza una labor importante sobre un tema no solo de actualidad, sino muy importante para la sociedad española, que es la visualización de los problemas de violencia de género que tenemos en nuestra sociedad. Concretamente, Feminicidio utiliza diferentes valoraciones para elaborar unas estadísticas que incluyen dentro de la violencia de género situaciones que, por ejemplo, el Ministerio no. Entonces, siempre las tasas de violencia de género que feminicidio expone siempre van por encima porque, por ejemplo, recoge la violencia de padres con hijos o con hijas y de otra serie de parámetros que ellos trabajan y que divulgan desde la página. Entendíamos que toda la acción contra la violencia machista y toda la visualización del problema del heteropatriarcado como uno de los generadores de esta violencia machista, pues debe ser apoyada y en este caso votamos a favor. En otro orden de cosas, nosotros llevábamos una medida por carácter urgente, una moción que ya se presentó a la Diputación por la mañana y que es un conjunto de medidas para paliar la LOMCE, un conjunto de medidas de aplicación en este curso para paliar los efectos de la LOMCE. Como todo el mundo sabe, Izquierda Unida se opuso desde el primer momento, como otras fuerzas políticas, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y otras muchas organizaciones, a la LOMCE por entenderla que era una ley segregadora, una ley privatizadora y una ley que respondía a unos intereses que no son los del público, de la educación pública de calidad y gratuita. Este conjunto de medidas no son de Izquierda Unida, sino que salen de las 4ª jornadas de las Mareas por la Educación Pública, que se celebraron, por ejemplo, la que hubo en Albacete, fue el 16 de julio, y donde participó también gente de Villarrobledo, nuestra compañera Ana, que estuvo allí presente. Pues desde allí se elaboraron, desde estas asambleas o reuniones, se elaboraron un protocolo de medidas urgentes que se entendían como muy necesarias para paliar los efectos de la LOMCE. Entre ellas, por no extenderme mucho, pues paralizar la elección temprana de los alumnos que tienen que decidir si van a FP o a bachillerato ya de manera temprana. Entendemos que eso en los adolescentes pues es una situación un poco anómala porque no les permite desdecirse y iniciar otro itinerario. También se habla de extender el PEMAR, el programa de mejora, o lo que era la antigua adaptación curricular, que se dé también en cuarto de la ESO. Resulta que lo que se está haciendo ahora es que se da en segundo y en tercero de la ESO, y resulta que a estos niños que han necesitado adaptación curricular en segundo y tercero de la ESO no se les da en cuarto de la ESO. Por lo tanto, entendemos que si ya les ha costado o han tenido dificultades para superar segundo y tercero y han necesitado la adaptación curricular, es normal que cuando los metan en cuarto en una clase sin ningún tipo de adaptación les cueste más y sea difícil de titular. Nos consta que gente de Villarrobledo, de las AMPAs, y tuvo una reunión con el delegado de Educación este verano y ya les dijo que para superar ese problema lo que había que hacer es que fuese eficiente la dotación, y esperemos que la dotación docente
sea así y sea suficiente para que el PEMAR también se dé en cuarto. También se aboga por la eliminación de las reválidas. En el Gobierno de Castilla-La Mancha dijo a bombo y platillo que no iba a hacer la de sexto, al final se hizo y esperamos que no se haga o que se paralice por lo menos la de cuarto de la ESO y la de segundo de bachillerato. Entendemos que la reválida no tiene ningún sentido en tanto que la evaluación de los alumnos ya es una evaluación continua que tienen que hacer los docentes que les dan todo el año. No se puede evaluar a un alumno solo con un examen de un día, con esa situación de estrés que le genera y sin saber las capacidades de ese alumno y el trabajo que ha realizado ese alumno. Entendemos que es injusto estas reválidas y por eso también entre estas medidas está la supresión de ellas y también la de los rankings de centros. Hay otro problema en la educación que ha generado la LOMCE y es la falta de democracia. Se quita a los órganos colegiados, como son el Consejo Escolar y el claustro, la potestad de decidir porque se le da prácticamente todo el poder a los directores, unos directores que también la elección ahora depende de la administración y no de la comunidad educativa. Esto, aparte de ser una falta de democracia que nosotros creemos que no beneficia a la educación pública, también es un problema porque el director que no es elegido por la comunidad docente no se siente responsable de la comunidad docente a la que representa. Entonces entendemos que para que esta relación se fortalezca y se establezca esta responsabilidad no debe ser la administración, sino que tiene que ser la propia comunidad docente la que elija a los directores. También otro elemento es la eliminación del distrito único, que también se dijo aquí en Villarrobledo que no iba a haber este año y sin embargo se mantiene. Y entendemos que los distritos únicos lo único que hacen es segregar y masifican unos centros y en otros lo que hace es que se suprimen líneas y al final se suprimen también los docentes, que entendemos que es uno de los objetivos del distrito único, la supresión de docentes. En conclusión, y por no extender mucho más en esto, estas medidas intentan paliar lo que son los efectos negativos de la LOMCE, pero tampoco vienen a fijar unos principios que sean ya ley. Lo que decía la moción también es que se emplazaba a los demás partidos políticos, aunque esto lo firma también otros partidos como Esquerra Republicana, Podemos o el Partido Socialista, a iniciar un diálogo, una mesa de debate donde por fin se cree una ley educativa consensuada y que no se tenga que no se cambie cada poco, porque eso va en perjuicio de toda la comunidad educativa. Pero también es un acicate para el PSOE, para que empiece ya a tomar medidas en contra de la LOMCE. Se nos está vendiendo también con mucha importancia mediática que se está recuperando la educación, pero por ejemplo en el último análisis que hace el CSIC, el STE, dice que se han ofertado menos plazas vacantes. También se anunció que Paje que iba a crear 750 plazas y lo único que se ha hecho es cubrir las jubilaciones de estos años. Entonces, según este informe del STE, las plantillas prácticamente están igual, no hay más docentes. En Castilla-La Mancha no se vuelve al horario anterior de los docentes, incluso en Castilla-La Mancha se tiene una hora más. Esto implica que la ratio no baje, solo ha bajado en 6 niveles de los 15 a los que afecta y entendemos que estas medidas tienen que aplicarse, pero debe ser también el Gobierno de Castilla-La Mancha el que tome una política decidida por mejorar la educación de Castilla-La Mancha. Pero claro, también estamos viendo cómo se dan bandazos y cómo esto no hay una política efectiva. En la mesa sectorial de julio no se dejó claro si iba a haber oposiciones el año pasado, a pesar de que en mayo Paje anunció que iba a haber oposiciones de primaria todos los años y se habló incluso de que el año que viene hubiesen de primaria y secundaria, y no solo que no va a haber de primaria, sino que tampoco va a haber de secundaria. No se puede mejorar la educación si no se bajan las ratios y no se puede bajar las ratios si no hay más docentes. O sea, esto es así de claro. Pero es que los ataques a los interinos siguen teniendo las condiciones precarias en las que dejó Cospedal. Se les sigue despidiendo en julio, se les sigue contratando en septiembre, no cobran en el verano y es un agravio comparativo para sus compañeros, porque luego aparte, ahora en septiembre tienen que empezar a examinan los profesores que están fijos, no examinan los interinos, produciendo que les haga el examen un profesor que sí es de la materia, pero que no ha seguido el proceso educativo de todo el año, lo que genera un agravio comparativo para estos alumnos, porque los alumnos que sí los evalúa el profesor, pues conoce el rendimiento y de dónde parten esos alumnos.
Lo último que quiero decir sobre este tema, yo creo que es un elemento fundamental. La concejala del Partido Popular, Cristina, dijo que, bueno, que ya entendía que la LOMCE estaba bien, porque al final el objetivo de la LOMCE y de todas las demás leyes era llegar a un punto común, que era la educación pública. Pero claro, yo lo que le dije es que eso es falso. La LOMCE se genera como una ley que lo que hace es recortar en lo público y fomentar lo privado. De hecho, hay estudios que dicen que, además tengo aquí un estudio, que desde el 2008 al 2014, también por el Partido Socialista, mientras que se ajusta en más de 6.000 millones los recursos que van a la pública, se aumentan en la privada y en la concertada más de 7.000. ¿Esto qué hace? Pues que ya un tercio de la ESO, de los alumnos de la ESO, vayan a colegios privados y concertados, con lo que supone para las familias que sigue siendo más caro que la educación pública. Entonces, no es el mismo objetivo. El objetivo de la LOMCE es una ley que intenta privatizar y desviar los recursos de lo público a lo privado, porque hay unos intereses económicos detrás de los monopolios que controlan la educación privada y la educación concertada. No son los mismos objetivos. Nosotros desde Izquierda Unida apoyamos esta moción y estas medidas de las mareas de educación porque entendemos que la educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad. Y esta es nuestra postura, que no tiene nada que ver con la LOMCE, porque la LOMCE no busca un objetivo académico. Se enmascara dentro de los objetivos académicos la privatización de la educación, fundamentalmente también en la universidad con el 3+2, que obliga a la gente a hacer másteres que cada vez son más caros. Ya es muy difícil mandar a un hijo, tener un hijo estudiando fuera, como para encima tener que pagar un máster que multiplica exponencialmente lo que cuesta, siendo que desde 2012 hasta hoy se siguen subiendo las matrículas de la universidad de manera importante cada año. Por eso nosotros llevamos esta moción por carácter de urgencia, porque entendemos que empezaba el curso y que estas medidas son de urgente aplicación para paliar los efectos de la LOMCE. Y bueno, en último lugar, quería hacer referencia a varias cosas que se hablaron en ruegos y preguntas, el compromiso del Gobierno porque de una vez tengamos el resultado de las cuentas de Rocinante y también de la feria. El alcalde se comprometió allí personalmente a que antes del pleno lo tendríamos. Esperemos que haya pasado por comisión y que podamos tenerla. Y me parece que sobre esto hay que decir que es un poco anormal que entre Rocinante y la feria no se hayan presentado las cuentas de Rocinante, que no haya habido un presupuesto de la feria, como hubo con Rocinante, y que no se hayan presentado estas cuentas todavía. Y por último, hacer referencia a un ruego que hice yo también en relación a la memoria histórica, porque había una noticia del abogado Eduardo Ranz, que está mandando a los ayuntamientos donde todavía hay vestigios de lo que fue la dictadura y el golpe franquista, un procedimiento para que se haga un inventario y se eliminen. Yo hice esta pregunta, parece ser que el alcalde no conocía muy bien que había llegado este escrito al ayuntamiento, pero sí, ya se conocía que estaba. Y bueno, parece ser que hay un compromiso por llevarlo a cabo, entre otras cosas porque esto es un requerimiento judicial y tienen 3 meses. Si no lo hacen, pues lo que dice este abogado es que era un contencioso administrativo, y parece ser que donde lo está haciendo por contencioso administrativo lo está ganando y los ayuntamientos están obligados. Entonces, veremos a ver hasta dónde llega este proceso. Y bueno, nosotros abogamos por la aplicación de la ley de la memoria histórica, y yo creo que el Partido Socialista, que lo votó a favor en la Diputación, también debería acelerar estos procesos. Y básicamente eso es lo que tratamos en el Pleno. ¿Alguna cosilla más? ¿Queréis alguna pregunta? Se dijo en el Pleno de la previsión de esa concejala de Torres, se habló en el Pleno de donar el toque del mismo a Cruz Roja y a Cáritas. No sé en qué ha quedado eso. La concejala popular ha dicho que eso se daba si se quitaba la propuesta de Seco de Villarrobledo. No sé si al final se ha hablado entre los grupos políticos de la posibilidad de donar ese dinero. Bueno, eso fue una frivolidad y un poco un chantaje político, porque no querían votar ni querían retratarse en lo de feminicidio.net. Al final, como lo tuvieron que hacer, pues también les duele el bolsillo, porque eso es un chantaje. Yo dije que no solo el del otro día, que los donemos todos, pero ahí hubo silencio. Cuando yo dije esa propuesta hubo silencio, porque aquí lo que nos interesa es eso, es utilizar estas cosas y estos argumentos torticeros de nos preocupamos más de los de fuera que de los de dentro, que si nos preocupamos más de la violencia de las mujeres de fuera que de las mujeres de dentro, que también lo dijo la concejala Belén Torres, otra metedura de pata que yo creo que va a pasar a los anales de la historia política del ayuntamiento, cuando le dijo a Mario algo así como que se preocupaba más que más vale que se preocupara de las mujeres de Villarrobledo.
Me parece salida de tono. Y eso fue porque no querían retratarse. No querían retratarse en no apoyar una página que pone de manifiesto los problemas que hay con la violencia de género. Claro que no se habló más, ni se habló más ni se va a hablar.